Gloria a Jesús. El jueves yo leí algo que salió en el periódico del jueves y quiero leerlo porque la mayoría de las personas vienen los domingos. Habla acerca de vida perfecta, pero en redes. Las redes sociales se han convertido en una obra de teatro repleta de vida perfecta y relaciones felices, con actos tan apasionados y maravillosos como permita la imaginación. Nadie incluye en el guión argumentos tristes, aburridos o conflictivos, como esos que todos los seres humanos vivimos. Si lo publicaran, lograrían muy poco me gusta y su cuenta perdería interés. Estudios científicos han analizado este fenómeno social que genera obsesión y angustia en muchos por encontrar contenido fabuloso que publicar, aunque sea inventado o creado por Photoshop, y en los observadores de estas publicaciones una gran dosis de frustración, tristeza y envidia por todo lo que en ella se dice. Esa es la conclusión que los observadores han llegado, las personas que han estudiado este fenómeno de las redes sociales, que muchas veces, ¿qué es lo que se encubre? Una falsa personalidad, un falso yo, una falsa vida. Cuando la vida real de nosotros, en su gran mayoría, no corresponde a lo que nosotros expresamos a través de las redes sociales. Y el mal está entonces, es que se va creando una plataforma superficial, porque esto agota mucho tiempo y recursos de nosotros. Y en nuestra mente se va creando la idea de que lo que compartimos, lo que vivimos, lo que nos expresan, lo que nos halagan, lo que nos dicen like, es real. Pero lo que debemos darle cuenta es que aún nuestras propuestas no, en su mayoría de los casos, no son reales. Es para impactar y llevar. Así que vamos a trabajar para que el Señor nos ayude a conquistar muchas personas. No necesariamente tiene que ser para esta congregación, hermano, porque hay personas o familias que viven en lugares que les queda mayor facilidad a congregarse en otras iglesias o tiene algún parentesco. Lo importante es que usted predique a Jesucristo, porque si leemos las Escrituras y vemos los hechos que están pasando, yo creo que no quedaría tanto tiempo para uno perder el tiempo. En esta mañana vamos a hablar de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Vamos a profundizar un poquito en cómo se enfoca, o el apóstol Pablo enfoca y el apóstol Juan enfocan lo que es la deidad, lo que es la vida de Jesús, antes y después de la creación y durante su ministerio, y cómo también funciona el ministerio de Cristo actualmente y cómo funciona en nosotros. Y cómo debe funcionar el ministerio de Jesucristo a través de nosotros. Porque si hay una persona que es la persona importante en el ministerio de la iglesia, es Jesucristo. Podemos decir, pero algunos dicen que es el Espíritu Santo, pero otros dicen que es el Padre. Ciertamente están en lo cierto, los tres son la misma persona. Y Jesús hizo una gran comisión a la iglesia. Y Jesús fue el autor y el consumador de nuestra fe. Y Jesús fue la oveja que fue sacrificada, que derramó su sangre en la cruz de Calvario, que nos dio la salvación a nosotros, que manifestó su gracia
La gracia del Padre la manifestó a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos hace llamar Señor a Jesucristo. Es el que nos da la autoridad para hacer uso del nombre de Jesús. La fe es lo que sustenta el contenido de la palabra que leemos y de las promesas que cada uno de nosotros tenemos y aguardamos en ella. Entonces, muchas veces la iglesia y nosotros los creyentes enfocamos nuestra vida y nuestra misión aquí en la tierra en cosas que no son tan importantes como el legado que Jesús dejó a la iglesia. Porque Él es el autor de la vida. Él fue el que dijo: yo vine para darle vida y vida en abundancia. Él fue el que dijo que el que cree en mí, todo le será posible. También Él dijo que el que cree en Él saltaría, o el que bebe el agua de la vida, del manantial de Dios, el que bebe esa agua, dice que saltaría para vida eterna. Es decir, que Él fue el consumador, Él fue el autor, y Él fue el que promulgó esa gracia redentora para que hoy usted y yo estemos aquí aguardando lo mejor, hermano, porque yo no sé lo que usted está esperando, pero el que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha guardado su salvación con temor y temblor, el próximo paso es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual dejará los cielos y descenderá aquí a la tierra a buscarte a ti, a buscarme a mí. Algunos de nosotros tienen que reestructurar el sistema de vida que llevamos. Porque es posible que algunos estemos haciendo y dándole prioridad a cosas que son buenas, pero no son las ni imprescindibles ni las más importantes en la vida de un creyente. Recuerde que usted es un hijo de Dios. Dígale a su hermano: usted es un hijo de Dios. Voy a empezar bien espiritual, hermano. Vamos a profundizar en las Escrituras. Vamos a pedirle al Padre que nos dé el entendimiento para entender estos misterios que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Es imposible que yo hable de Cristo con revelación, con denuedo, con autoridad, con sabiduría, si tú no me ayudas. Ayúdame, Señor, a compartir estos misterios que eran reservados para estos tiempos, Señor. Y que todos podamos entender tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Bien, y recapitular nuestra vida para hacer lo que agrada a Dios y lo que nos conviene a nosotros en este tiempo postrero, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Y gracias por amarnos, aun cuando nosotros no sabíamos amar. Tú nos amaste primero, Señor. Señor, que tu bendición venga sobre todo y cada uno de los que estamos presentes, incluyendo nuestra familia, donde quiera que esté, Señor. Ellos son participantes de esta bendición por la fe y por la palabra. Líbranos de todo mal, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristianos porque somos seguidores de Cristo. Se llamaban lo del camino. Luego de la iglesia establecida comenzaron a nombrarse como seguidores de Cristo. Y hoy somos nosotros eso, seguidores de Cristo. Conocemos todo el proceso a través de las Escrituras, de la función del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la función que realiza el Espíritu Santo, el Padre, y tanto los apóstoles como los profetas, lo que es el fundamento, lo que es el ser discípulo del Señor, seguidor del Señor. Es decir que las Escrituras y los
maestros que el Señor ha apartado para este ministerio, nos han enseñado mucho acerca de lo que debe ser la vida de un cristiano. Pero hay un interés que debemos hacerlo nosotros, mostrarlo nosotros. Cada uno de nosotros debe tener la solicitud, el interés, la pasión por estar más cerca de nuestro Dios, por conocer más de Él, de su naturaleza, de su vida, de su ministerio, de lo que Él delegó, de lo que Él habló, de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Porque hay tantas cosas preciosas que están en las Escrituras y que la ignoramos por motivos que no entiendo. Porque el que busca, dice el apóstol Santiago, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. El que busca a Jesucristo lo va a encontrar. El que pide al Espíritu Santo, Él va a venir. Parece que no estamos pidiendo la ayuda de nuestro Padre, de nuestro Salvador y del Paracleto, el Espíritu Santo, porque si nosotros le pedimos a cada uno de ellos van a intervenir de una manera sobrenatural en nuestra vida. Y empiezo leyendo en Proverbio 8. Proverbio 8, del versículo 22 al 36. Estoy hablando de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esta Biblia tiene un comentario que lo voy a leer. Dice, ese pasaje, Salomón está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría en sí misma no es nada. La sabiduría de Dios fue encarnada en una persona, y de eso se trata lo que vamos a hablar. Dice el comentario que la sabiduría no es solamente la personificación de un atributo de Dios o de la voluntad divina como lo mejor para el hombre, sino otra revelación de Cristo que se halla fuera de toda duda para la mente piadosa. Este pasaje es interpretado a la luz de otro texto bíblico que lo vamos a hablar, y nada más y nada menos estos pasajes se refieren al eterno Hijo de Dios. ¿Por qué Él es eterno? Porque Él antes era, ahora es, y en la eternidad Él sigue siendo. Si no fue algo que fue creado, algo que tiene una preexistencia, que antes que todas las cosas fueran hechas, Él ya era. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces cuando el sabio hablaba y expresaba la sabiduría como un gran tesoro, la gente tenía pensamiento como muy lejos de una realidad de que podía ser. Pensamientos utópicos, ideas que eran casi imposibles que se realizaran
porque nos quedábamos en el aire, fluctuando nosotros, con buenas ideas, buenas expresiones. Pero llegó una manera, el Señor permitió una manera de que esa idea gloriosa, grandiosa, fuera encarnada en una persona. Y usted conociera esa gran sabiduría de una forma simple y sencilla. Porque para todo es posible el entender, el leer, el escuchar el sabio consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a saber si alguien no nos predica, no nos enseña? Y eso fue lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo, que lo mandó aquí a la tierra con un propósito eterno. Y mientras eso acontecía, Él estaba estableciendo un firme fundamento a través de la palabra y el testimonio de vida para que usted y yo aprendiéramos a vivir en ese conocimiento, en esa revelación, en ese entendimiento profundo de las Escrituras que se denomina misterio y que a través de la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo están siendo revelados a los entendidos de este tiempo, hermano. Porque esto no es solamente venir a la iglesia y oír un Padre Nuestro y traer una ofrenda. La vida habla de lo inescrutable, misterio de las Escrituras que son revelados al que se acerca a Dios, al que le busca, al que está dispuesto a pagar el precio, hermano. Les decía al principio que todos los trabajos son fuertes, y uno de los más fuertes es el de tener una vida que agrade a Dios, porque hay que renunciar a muchas cosas que en este mundo la gente lo tiene como importante, como que son normales, como que son lo más, para poder llegar a este conocimiento. Y vamos a verlo, lo vamos a ver, lo vamos a entender. Vamos a ver acerca de lo que es la deidad de Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí el apóstol Juan nos habla acerca de la persona de Jesucristo, cuando Él no estaba aquí en la tierra como un hombre, sino que ya estaba en la eternidad, coexistiendo junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Es un misterio, la deidad, la Trinidad es un misterio. La naturaleza de Dios es un misterio. Para entenderlo hay que entenderlo a nivel espiritual, y tiene que haber suficiente fe, credibilidad en la palabra, no solamente quedando en el logo, sino también en la rema de la palabra. Entender la palabra por el espíritu de la palabra, por entender la palabra por la obra manifiesta de la palabra, para entender por el Espíritu y en el Espíritu Santo lo que es la naturaleza de Dios, hermano. Porque eso no se come con arroz y habichuela, hermano. No es algo trivial, no es algo tan común, aunque el nombre de Jesús es el nombre más conocido en el mundo entero. Pero entrar en esta relación profunda, y una relación que te va a marcar para el resto de tu vida. Hay gente que se separa del Señor y tiene argumentos para separarse del Señor. Yo te quiero decir algo: el hombre que he tocado, aleluya, como decía el apóstol Pablo, en mi cuerpo llevo la marca de Cristo. El hombre que es marcado por Cristo no se separa, porque dice que ni la vida ni la muerte lo podrán separar del amor de Dios. Aleluya. Lo demás es cuento de camino, hermano. Lo demás es cuento de camino, hermano. Es que ver dónde está tu mirada, dónde está tu corazón. Es que ver dónde está tu pisada, qué tú estás soñando, con qué tú estás alimentando tu cuerpo espiritual. Es que ver, porque una cosa nos lleva, nos declina a otra, si no estamos arraigados en la roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, su obra antes de la encarnación está ahí mismo, del 3 al 5, en Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 3 al 5, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas
resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, cuando Cristo está centrado en el corazón de un hombre, no hay diablo que pueda. No lo hay. No lo hay, hermano. Porque cuando leemos el testimonio de los grandes hombres de la antigüedad, de Charles Spurgeon, de los que trajeron el avivamiento en Gales, Juan Wesley, todos esos hombres dicen el testimonio de ellos, que cuando ellos entraban a la ciudad, caía un espíritu de arrepentimiento de pecado de las personas, y miles aceptaban al Señor aún sin Él haber predicado, hermano. Porque cuando Cristo llega a un lugar, las tinieblas tienen que huir, tienen que disipar, porque no resisten el poder de Jesucristo, hermano. No lo resisten, hermano. Dice que cuando Pedro y Juan iban caminando, que la sombra sanaba a los enfermos. ¿Cuál sombra, hermano? La sombra sana enfermos. El poder de Dios que había en ellos. No te voy a dar dinero, ni plata, ni oro, pero de lo que tengo te voy a dar. Levántate en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder visible de un Dios invisible, hermano. Eso debe conmovernos en el espíritu, para dejar de estar escarbando como la gallina y mirar a las alturas. Buscar esa comunión con el Señor, hermano. Qué precioso, qué glorioso, qué grandioso es poder estar en la comunión con el Señor. Vivimos aquí en la tierra, tenemos que tener los pies sobre la tierra, tenemos que ir al supermercado, a las tiendas, tenemos que trabajar, todo eso sí tenemos que hacerlo, pero acuérdese que usted ha sido investido en un nuevo hombre, en una nueva mujer, hermano. Y su felicidad no va a venir de los bienes de este mundo ni de las cosas terrenales. Esos son añadiduras. Es a Dios que tenemos que buscar. Es a Jesucristo que tenemos que conocer. Es a la persona del Espíritu Santo quien nos va a ayudar, quien va a intervenir de manera sobrenatural y va a gemir con gemido indecible delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por un mismo propósito juntamente con la iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Bendito sea el Señor. Versículo 15 al 19 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, principados, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Usted quiere ver a Dios? A Dios no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Podemos ver su obra. A Dios debemos buscarlo, como dice Juan 4:23, en espíritu y en verdad, hermano. Porque Él es espíritu, hermano. Podemos ver sus obras, las obras que Él hace a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través del testimonio de la cruz, a través de todo lo creado, como dice uno de los pasajes bíblicos. Podemos ver a Dios. Pero para entrar en comunión, en el cuarto, en la habitación, en el lugar de su presencia, hermano, hay que abandonar nuestra condición miserable de pecador. Hay que arrepentirse. Hay que buscar la reconciliación con el Señor. Hay que desearlo, anhelarlo. Hay que buscarlo.
Y muchas veces en esa búsqueda nosotros somos tratados por el Señor. Porque la comunión con Dios es con los santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no podemos entrar a ese lugar santísimo. Y usted dice, pero ¿y cómo vamos a entrar a ese lugar santísimo en la tierra? Sí, cuando nosotros renunciamos. Y dice como el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino quien vive en mí es Cristo. Y lo que hago en la carne, ahora lo hago en la fe por el Hijo del Hombre. Lo hago en el Espíritu. Porque es una palabra que es cortante y que puede hablarse en la autoridad y que tiene autoridad sobre nosotros y sobre nuestra propia concupiscencia, sobre nuestros deseos, sobre nuestra apariencia, sobre los deseos y la vanagloria de la vida y de los ojos. Hay una palabra que tiene autoridad y que es dada a todo aquel que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ser confrontados, porque confrontar significa renuncia, significa pérdida, significa muerte. No importa en el lugar que el Señor vaya a ejecutar esa obra de expiación, de redención. Estamos tan apegados a las cosas de este mundo que no nos interesa renunciarlo a todo. Pero la vida me ha enseñado que es mejor renunciar a todo antes de perderlo todo, hermano. Y yo lo veo en lo sencillo, algo que yo le mostraba, que yo tenía mucho interés en esa cosa, y es interesante, pero ya no le tengo ese interés a esa cosa, porque he visto cómo fluye la vida aquí en la tierra, cómo se desvanece, cómo se va. Como en un acto, en un abrir, cerrar de ojos, todo queda, todo desaparece, hermano. Pero me dice las Escrituras que lo único que es eterno es la palabra de Dios. Entonces tratamos de alimentarnos, de fortalecernos en la palabra de Dios cada día. Y para poder primero sostenernos contra toda la avaricia nuestra y con todas las provocaciones que el enemigo hace para desviarnos del propósito de Dios. Dios tiene grande, hermoso propósito con la vida de cada uno de nosotros, hermano. Lo que pasa es que estamos un poco distraídos. Y no es fácil. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de la creación. La iglesia es un misterio escondido de las generaciones pasadas, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, nosotros tenemos ese privilegio, ese gran privilegio de que este misterio fue escondido de tantos hombres y mujeres que hasta eran mejores que nosotros, hermanos, por el testimonio de la palabra. Sin embargo, fue reservado para este tiempo, para que usted tenga su iglesia, para que usted tenga un pastor, para que usted tenga hermanos, para que usted tenga una casa espiritual donde usted va a tenerla y a buscar la comunión, no solamente con Dios, sino con los hermanos. Cuán importante es tener la comunión con los hermanos, amarnos, buscarnos, ayudarnos, deprendernos, ver esa obra que el Señor hace regenerándonos a nosotros. Ayer estaba en un programa de radio, estaba hablando de mi testimonio y él hacía hincapié, el que entrevistaba, que cuál era mi mayor logro. Digo, hermano, lo de mayor logro que yo tengo es un testimonio de vida. Pero Dios no le ha dado, comenzó a mencionarme cosas. Sí, Él me lo ha dado, pero eso no es importante. Casa, carro, comida, trabajo, es importante, pero no es lo más importante que yo puedo valorar en mi vida. Lo más importante es mi relación con mi Señor. Cada vez que yo me acuerdo quién era y quién soy en Él, eso me trae un regocijo y un agradecimiento para toda la vida, hermano. Efesios 3, del 1 al 21, el capítulo entero, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es un misterio, hermano. Es un privilegio. Nosotros, hermano, debemos aprender a correr cuando se trata del Señor. No a discutir, no a cavilar, no a ponerlo en estrecho con otras prioridades. No. Él no tiene iguales. Él es el único. Y el hecho de que Él nos reservara este misterio, este privilegio de ser parte de su iglesia, del cual es la cabeza, es suficiente, hermano, para nosotros regocijarnos, para nosotros humillarnos, para buscarle, para tener una relación estrecha, íntima, de confianza, de más de padre a hijo y de hijo a padre, para nosotros ponernos a cuenta con Él, hermano, y no vivir una vida oculta y una vida que se supone que es la verdadera vida. Él todo lo sabe, hermano. Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, hermano. Si nosotros nos afianzamos en la fe en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, hermano, y comenzamos a dar testimonio de esa vida aquí en la tierra, hermano, no va a haber iglesia hecha de mano de hombre, porque no habrá un lugar donde puedan llegar toda la gente de una comunidad para adorar, para bendecir, para darle gracias a su Dios. No va a haber lugar, porque un pueblo, una nación entera se va a postrar delante de su presencia para adorarle cuando entienda la magnitud, la grandeza, el señorío, el poder, la honra y la gloria que le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. No lo hay, hermano. Se pueden juntar todos los presidentes del mundo y no se igualan, hermano. Él es más grande que ellos y más pequeño que ellos, hermano, porque se fijó en ti, se fijó en mí. Su misericordia nos alcanzó y Él está ahí. Él no se ha mudado, Él está ahí, porque Él conoce de nuestra torpeza, de nuestra ignorancia, de nuestra flaqueza, de nuestras limitaciones,
Y Él es quien nos ayuda en su gracia y misericordia cada día a levantarnos, a caminar, a abrir nuestros ojos para no extraviarnos. Nosotros debiéramos ser los interesados, sin embargo Él se interesa para que nuestra mirada esté firme en Él, porque Él sabe el beneficio que vamos a tener cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La plenitud del Espíritu Santo manifestada en el creyente. Vamos a hablar español ahora. Según habla el texto en Juan 4, 23 y 24, acerca de la verdadera adoración y de lo que Dios anda buscando. La plenitud del Espíritu Santo, o la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, es adorar al Padre en espíritu y en verdad, a través de la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. Porque es de la única manera que podemos entrar a esa esfera espiritual, a esa chequina de Jehová, a esa presencia, es a través de uno igual que Él, como es el Espíritu Santo. Y entonces, para que esta manifestación se haga visible y posible en nosotros, debemos buscarlo en espíritu y en verdad, y hacer la obra del Padre a través de su Hijo Jesucristo, quien nos mostró el camino, la verdad y la vida. Y sus obras están ahí como un ejemplo para nosotros. No hay razón para extraviarnos cuando tenemos el deseo y la voluntad de agradar a Dios. Él estableció principios, Él estableció fundamentos, Él envió y comisionó personas, los cuales nosotros debemos escuchar. A veces nos hacemos tercos y, no, yo sé más Biblia que ese, o yo soy más cristiano, yo tengo... No, Dios te puede mandar el mensaje a través de una hormiga, y te lo manda en las Escrituras a través de una hormiga. Es decir, para que no despreciemos nada, hermano, para que lo juguemos todo, hermano, y lo que es de Dios entonces lo aprovechemos. Porque no creas tú que solamente Dios te habla a través del predicador del domingo. No, Dios te está hablando desde que tú saliste de aquí hasta el próximo domingo. Te está hablando Dios. Lo que hay que buscar discernimiento para ver el mensaje que Él nos está dando a cada momento a nosotros. Esto es la culminación de una semana de oración, de evangelización, de trabajo, de intercesión, de visita, de todo. Terminamos con el domingo, con un culto como se llama familiar, donde viene la persona, las parejas, vienen los hijos, y entonces una reunión muy importante, pero las otras son también muy importantes. Todas son importantes, hermano. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. De eso se trata esto, de hacer la voluntad de Dios. Si tú te preguntas con lo que tú haces, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy agradando a una persona? Y cuando tú entras en esa condición de agradar a Dios a través de su voluntad, primero debes fijar una posición, como lo dice las Escrituras. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primeramente que lo busque a Él antes de buscar la añadidura. Cada uno de nosotros tenemos asignado una misión de parte de Dios para hacerla aquí en la tierra. Mi pregunta es: ¿cuál es tu misión? ¿Tú crees que acabaste ya? Como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, y me está reservado como el día en que el Señor lo iba a coronar a Él. Nosotros no hemos terminado aquí. Cada uno tiene, acuérdense que somos un cuerpo. Si usted sigue leyendo más adelante en Corintios, habla acerca de los dones, de los talentos y de la función de cada uno de ellos, en cual Jesús es la cabeza de ellos. Pero cada uno de nosotros tenemos una función. No todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos van a la iglesia, no todos van al hospital, no todos van a la cárcel. Si cada uno genera una actividad que es dada por Dios, y en base a lo que Dios le ha mandado a hacer, ahí se cumple lo que es su misión aquí en la tierra. Juan 14, 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. ¿Usted cree que está solo? Hay una conexión tan poderosa, hermano. Como dice la carta en Romanos 8, acerca de la intercesión del Espíritu Santo. Porque Él sabe pedir como conviene, Él conoce todas las cosas y estamos conectados a Él. Pero también habla el libro de Efesios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hermano, cuando usted comprenda esos misterios y que usted pertenece al cuerpo de Cristo a través de la iglesia, porque hay vaqueros y vaqueras que dicen, fulano, ¿y por qué tú no vueltas a la iglesia? No, yo estoy bien. ¿Y qué tú estás haciendo? No, yo oro en mi casa. Si la iglesia fuera así, entonces no existiera la iglesia. Porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, usted debe orar en su casa, usted debe hacer todo lo que usted quiere en su casa, pero hay un lugar prefijado por el Señor para que se reúnan sus santos, sus hijos. Hay una convocatoria que Él hace, hermano. Pero a veces nosotros aplicamos y rompemos por lo más débil para no tener responsabilidad con el Señor. Cristo es el que viene a buscar a su iglesia, hermano. Todo esto tiene un final feliz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús habla claro a los discípulos y le dice, no se turbe vuestro corazón, confía en mí. Del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue a los cielos. Jesús se fue a su hogar. Jesús se fue a la casa de su Padre, donde habita, donde está el tabernáculo de Dios. Ahí está Jesús, en comunión con su Padre. Él hizo una promesa y dejó establecido un principio para nosotros aquí en la tierra. Primero Él estableció que Él era luz y nos traspuso a nosotros ese poderoso misterio de convertirnos en luz también a cada uno de nosotros, para no estorbarnos ni tropezar en el diario caminar aquí en la tierra. Él nos dio el camino por donde debemos andar. Fuera de Jesús no hay salvación, hermano. Fuera de Cristo no hay salvación. Él es el único que tiene la autoridad de parte del Padre para expiar, limpiar, purgar los pecados de la humanidad. Él es el único. Y a través de su nombre que nosotros podemos llegar a ese encuentro, a esa relación, a esa reconciliación con nuestro Padre eterno. Porque el fin no es Jesús. El fin de todas las cosas es el Padre. Es habitar en la eternidad, en la presencia del Padre. Y Jesús en estos pasajes nos habla claro también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Jesús nos habla claramente a través del apóstol Pablo que Él va a hacer en su venida. Dice que los muertos en Cristo serán levantados, resucitados primero, y nosotros que vivamos vamos a preceder a ese acto sobrenatural de la resurrección. Él nos va a levantar, Él va a levantar su iglesia santa, su iglesia que lo espera a Él, su iglesia que está siendo revestida de lino fino, su iglesia que anhela, que tiene pasión por su novio y que lo está esperando con un deseo ferviente y ardiente, ese momento tan extraordinario que va a acontecer en la vida de nosotros. Yo no me imagino, hermano,
Es indescriptible ese encuentro que vamos a tener con nuestro Señor, porque no va a ser nada igual a lo que hemos visto aquí en la tierra. Es algo que viene de las mismas entrañas del Señor. Es el Padre, en Él está la sola potestad de la decisión de tomar para que su Hijo venga aquí a la tierra a buscar la iglesia. Es decir, que todo está preparado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y nuestra miseria será quebrada. Bendito sea el Señor, y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, hermano, y allí estaremos con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. ¿No te da pena la vida que estás viviendo, hermano? ¿No te acongoja por la miseria que muchas veces nosotros hasta perdemos la comunión, teniendo un Dios tan grande, tan sublime, tan excelso, tan hermoso, tanto amor, si nosotros merecemos? Esa es la maravillosa obra del eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo perdona, liberta, sana y salva. Cristo viene pronto, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el shalom de Jehová esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu sector, sobre la ciudad, sobre la nación. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la vida y te la ha regalado con abundancia. Disfruta tu vida en unión a lo que Dios ya te ha dado. Disfrútala, gózate y dale toda gloria a tu Señor y a mi Señor. Porque fuera de Él, hermano, nada podemos hacer. Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por los misterios que tú revelas a través de tu palabra. Y gracias porque cuando leemos todos estos pasajes, nos damos cuenta que todo lo hiciste por nosotros, Señor. No merecíamos tal amor, pero qué profundo eres tú, Señor. Cuando hemos sido desechados a veces por nuestra propia familia, tú nos aceptas tales como somos, Señor. Gracias por limpiarnos, por lavarnos, por curarnos, por vendarnos, Señor, por hacernos de nuevo, por ser nueva creación, Señor. Y gracias por llamarnos tus hijos, Señor. Y gracias por ponernos al lado de tu Hijo eterno. Aleluya, qué privilegio que Dios nos ve como Él ve a su Hijo Jesucristo. Qué privilegio, hermano, tenemos que Él nos iguala a su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo describe todavía más sonoro. Dice, somos coherederos juntamente con Cristo de toda gloria, de todo lo venidero. Somos coherederos. Hay una herencia incorruptible que nos espera a cada uno de nosotros, donde el polín y el orín no pueden minar, porque está reservada para los santos. ¡Aleluya! Alégrate, Sión, moradora de Sión, alégrate. Es tiempo de júbilo. Vengan los hermanos del ministerio, vamos a cantarle al Señor. Es tiempo de gozo. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Si alguien vino por primera vez y desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador, le invito a que repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname, Señor. Hoy te entrego todo mi corazón y te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo quiero estar, Señor, donde está tu Hijo eterno, Jesucristo. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos arriba. Aleluya.
Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Estamos agradecidos de Él, el único merecedor de toda la gloria, el único merecedor de toda honra. Aleluya. Toda la honra, toda la alabanza, solamente a Él. Oh, te adoramos. Preparados para salir, viendo lo que está por venir. Tu nombre todos proclamarán, el día pronto llegará, no vamos a parar. Mi pasado atrás dejaré, nada me podrá contener. Lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón. No vamos a parar, no vamos a parar, oh, no vamos a parar, no vamos a parar. Correremos y correremos, puesto nuestros ojos en ti, correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Cada paso tomo en fe, por tu gracia caminaré, la cruz yo cargaré, el precio pagaré, todo por ti lo daré. No vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar. Y correremos, correremos, puestos nuestros ojos en ti, correremos,